Bienvenidos todos a esta séptima lección de nuestro curso. La palabra crece discípulo. Como siempre, pido que anden con sus micrófonos desactivados, pero como siempre, estamos aquí para participar, para comentar y preguntar. Entonces, cualquier cosa, siempre tiene el derecho, el privilegio de poder abrir el micrófono para hablar, pero por favor de apagarlo después de hablar. Saludos a todos, qué bendición poder estar aquí con ustedes. Tuve el privilegio de saludar a algunos de ustedes antes de la clase. También me voy a quedar aquí en la conexión después de la clase para los que quisieran quedarse por un momento para saludar a sus compañeros o si tienen una pregunta o duda, algo de que quisieran hablar. Aquí vamos a estar después de la clase también. Ahora vamos a empezar nuestra lección sobre la oración con una oración. Ayúdanos, Señor, crecer en el hábito de oración constante. Ábrenos las escrituras, Señor, para ver la gran bendición que es la oración. Oramos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la fe en Él. Amén. Muy bien, entonces creo que y espero que ya vieron el video ustedes y tenemos una pregunta sobre el video para empezar la lección de hoy. Según el video y lo que sabes de la Biblia sobre la oración, ¿cuáles son los beneficios y las bendiciones de orar por y con los demás? Alejandro, por favor. Pues primero, que la oración siempre, como nos ha hecho Jesús, lo que nosotros pidamos, se nos dará, ya que si nosotros a un hijo somos capaces de darle algo bueno, más nuestro Padre Celestial, que es completamente bueno. Y lo otro es que también dice que cuando hay dos o más personas orando, ahí estará el Espíritu Santo con nosotros. Por lo tanto, cuando oramos con otras personas, tenemos una presencia más fuerte del Señor con nosotros. Bien, entonces tenemos las promesas de Dios conectadas con la oración, ¿verdad? Que es porrosa porque nos conecta a Dios, hablamos a Dios, porque todas las bonitas promesas de Jesucristo que mencionó Alejandro también. Rafael. Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos los hermanos. Yo pienso que la oración es un momento muy sagrado, es un momento muy sublime donde nos conectamos directamente con el Padre. A través de la oración nosotros podemos desatar bendiciones y la oración es una conexión poderosa que nosotros tenemos con el Padre amado. Es más, la Biblia dice que donde hay dos o tres congregados en el nombre de Jesús, ahí está Él en medio de sus hijos, en medio de sus hijas. Por eso yo considero que la oración es un momento muy especial con el Padre, es un momento sublime, es un momento de conexión. Muchísimas gracias. Bien, bien, bien. Gracias, Rafael. Gracias, bien dicho. También, Helene, por favor. Sí, pastor, en mi opinión, la oración es un canal que tenemos para hacer una comunicación personal con Dios, una comunicación íntima con el Señor, donde solamente el Señor y nosotros, el Señor y la persona, pues sabe de qué se está hablando en ese momento, como que es un momento íntimo y muy privado que nos da la oportunidad de comunicarnos con el Señor. Gracias, Helen. Bien dicho. Y qué privilegio para nosotros, pobres pecadores que somos, redimidos por la sangre de Jesucristo, para poder venir directamente al Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, para presentarle a Él nuestros pensamientos más íntimos, las cosas, los problemas que tenemos en nuestras vidas. Y tenemos la confianza segura desde la Biblia que Él escucha todo lo que decimos. Sí, gracias, Helen. Elmer también.
Sí, sí, pastor. Bueno, la oración pues sumamente importante, ¿no? Es un medio que nos conecta a Dios. Indudablemente que perseverar en la oración trae muchos beneficios y para mí son la clave de nuestra vida cristiana porque es el canal, es el medio que nos conecta hacia Dios. Bien, sí, gracias. Sí, muy bien dicho, Elmer. Gracias. Es esta conexión a Dios, que Él nos invita a comunicarnos con Él cuando queremos. Sí, gracias, Elmer. Henry también. Pastor, esa es la invitación de nuestro Padre Celestial para venir ante Él, para alabarle, para arrepentirnos, para pedirle y poner todo en sus preciosas manos. La oración es esa invitación que nos hace a hablar con Él. Y una conversación de padre a hijo es una conversación o una oración, una conversación muy hermosa. Bien, sí, Henry, bien dicho, exactamente. José Carrasco, por favor. Bueno, pastor, el mismo Señor nos pide esa comunión con Él porque lo dice en la Escritura, orad sin cesar. Quiere decir que en todo momento Él anhela esa comunicación con nosotros. Exactamente, sí. Qué bendición que el Señor quiere que hablemos con Él. Él tiene el tiempo y tiene el deseo de escuchar nuestras oraciones. Ya hablamos de los puntos principales, ¿verdad? Dios promete escuchar y sabemos que la oración es efectiva. A los discípulos que quieran ser discípulos de otros, oramos para que Dios obre en ellos a través de la palabra. Entonces, las dos cosas van juntos. Compartimos la palabra de Dios y oramos que por la obra del Señor en el corazón de ellos. Vamos a ver más adelante en la clase las oraciones de Pablo y vemos a él que está siempre orando por las personas con quienes ya está también compartiendo el Evangelio. Y orar con y por los demás también puede abrir puertas para poder compartir el Evangelio con otras personas. Bien, para establecer el fundamento, la oración es una maravillosa bendición, pero también hay unas cosas que quisiéramos aclarar para empezar, para tener un buen fundamento, un buen entendimiento. Tenemos que decir que la oración no es una forma de atar la voluntad de Dios. Entonces, hay unos que hablan de la oración como si fuera posible hacer que Dios haga nuestra voluntad en vez de hacer su voluntad. Pero no es así. Un pasaje bueno para demostrarlo sería Isaías 55, 8 y 9, que dice, el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos más y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Entonces, nosotros entendemos que no siempre sabemos qué es la voluntad de Dios. Sabemos exactamente lo que dice en la palabra de Dios, pero en cada situación de la vida no siempre sabemos para dónde Dios nos lleva, ¿verdad? En esta vida. Entonces, por eso oramos según que se haga su voluntad en la oración que Dios de Jesús nos enseña a orar, pero dejando las cosas en las manos de Dios, confiando que Él sabe mejor que nosotros. Y a veces pensamos, según nuestra razón humana, que un camino es el camino mejor para nosotros. Pero Dios sabe lo que sería mejor. Entonces ponemos las cosas en sus manos. No oramos para atar la voluntad de Dios, pero para expresar nuestros deseos a Él y dejar las cosas en sus manos. Otra cosa que debemos decir, que la oración no es efectiva aparte de la fe. Les leo Proverbios 28, versículo 9, donde dice, del que no presta oído a la ley, hasta su oración resulta repugnante. Eso es lo que dice Jesucristo cuando habla de orar en su nombre. Cuando oramos en su nombre, estamos orando de un lugar de confianza en sus promesas, de la fe que tenemos.
pero la oración no es efectiva aparte de la fe. Entonces, oración es parte de la vida del creyente, una parte importante, pero es resultado de la fe. Entonces, es fruto de la fe. Es lo que vemos en la vida del creyente porque ya tiene fe. Entonces, no es algo que es eficaz antes de tener fe, después de que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones por el Evangelio y ya tengamos fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Un resultado va a ser que vamos a desear hablar con nuestro Padre Celestial. Es resultado de la fe, la oración, pero no es efectiva aparte de la fe. Otra cosa que debemos mencionar. La oración no es una forma en que Dios nos habla. No hay pasaje que leer porque no hay promesa. Entonces, no hay una promesa que Dios nos va a hablar de forma audible ni directa cuando oramos. Donde habla Dios directamente a nosotros en su palabra, ¿verdad? Pero no hay una promesa. Dice, ¿es capaz de hacerlo? Sí, es capaz. Dios es poderoso para poder hablarlo a nosotros desde las nubes. Pero no es su promesa hacer eso. Alejandro, un comentario. Sí, una pregunta más que un comentario. Es que, o sea, yo conozco gente que llega y dice, no, es que yo estaba orando y el Señor me habló y el Señor me dijo y el Señor no sé qué y el Señor se dice más. Yo digo, o sea, para mí, eso es una falacia, es una mentira completa. Pero ellos aseguran y juran y rejuran que les hablaron y que le dijeron y que les hicieron. Ay, ¿qué es lo que pasa en esos casos, pastor? Sí, y buen punto, Alejandro, porque hay gente que dice eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo respondemos? Bueno, sabemos que el diablo tiene cierto poder y uno de sus poderes es como, voy a buscar el pasaje. Dame un momento, Alejandro, para buscar el pasaje que expresa con palabras. Segunda de Corintios 11, versículo 4. Segunda de Corintios 11, versículo 4 dice, no, 11, versículo 14. Y esto no debe sorprendernos, hablando de los falsos apóstoles, etc. Esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Entonces, ¿qué es eso para nosotros? Entonces, ¿cómo sabemos que un mensaje es de Dios? Bueno, si alguien habla de una voz de que habla con ellos, una respuesta audible que el Señor me dijo, bueno, ¿cómo sabemos que es de Dios si no es Satanás mismo quien se disfraza de ángel de luz? Bueno, comparamos el mensaje con lo que sabemos que es la voluntad de Dios en la palabra, ¿verdad? Entonces, podemos decir, y de hecho un profesor en el seminario, bueno, hace ya como 15, 20 años, nos dijo, y todavía recuerdo sus palabras, si alguien dice que tiene un mensaje de Dios, decimos, comparamos lo que dice a la palabra. Y se dice que si está de acuerdo con la palabra, decimos, bueno, pero ya sé que es de Dios porque tengo la palabra revelada, que es suficiente. Y si no está de acuerdo con la palabra de Dios, sabemos que no es de Dios porque Dios no contradice a sí mismo. ¿Está bien, Alejandro? Pero para mí, especialmente este pasaje de 2 Corintios 11, 14, porque eso es, ¿cómo sabemos que es Dios mismo? Y no es el diablo, no es todopoderoso, pero sí tiene el poder para disfrazarse como de ángel de luz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos? Regresamos a lo que es seguro y firme, que es la palabra de Dios. Bien. Ok, eso, pero sabemos que al fin de cuentas celebramos lo que la oración es, ¿verdad? Porque es una gran bendición. Es una... ¿Otro comentario? Ok, adelante entonces. Lo que sabemos es que
la oración es un maravilloso privilegio que fue dado por la fe en Cristo Jesús. Un pasaje muy bonito sobre este punto es Efesios 3, versículo 12. Está hablando sobre Jesucristo y dice, Efesios 3, 12, dice, en quien, hablando de Cristo, en Cristo, tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. La oración es un confiado acceso que tenemos por medio de la fe en Cristo. Un confiado acceso. Palabras muy, muy bonitas. Un confiado acceso por medio de la fe en Cristo. Entonces, podemos pensar, tal vez conocen ya la historia de Isaías 6, que habla de que Isaías fue llevado al trono del Señor Todopoderoso y él ahí ve los ángeles y arcángeles y Dios en toda su gloria. Podemos pensar, nosotros pobres pecadores que somos, tenemos por medio de la fe en Cristo Jesús el maravilloso privilegio de venir en oración ante el trono del Señor Todopoderoso. Qué maravilloso el privilegio que tenemos como creyentes en Cristo Jesús. Es algo que Dios nos da, ese privilegio. Es un confiado acceso, como dice en Efesios 3:12. Otra cosa sobre la oración. La oración es comunicación con Dios y Dios promete escuchar nuestra oración. Vemos eso en los Salmos. Un ejemplo es Salmo 66, 19 a 20. Habla de su propia confianza el salmista en este lugar, pero tenemos la misma confianza y la misma promesa que él tenía. Dice, pero lo cierto es que Dios me escuchó, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no rechazó mi oración, ni me escatimó su misericordia. Entonces, Dios promete escuchar nuestras oraciones. Y los pasajes que se mencionaron antes de Jesucristo, en los evangelios también son otros ejemplos de las promesas de Dios, que Él escucha nuestras oraciones. Otra cosa, la oración es poderosa. Y tenemos que reconocer que al ser oída por Dios Todopoderoso, entonces la oración no tiene poder en sí, pero tiene poder porque es el Dios Todopoderoso que escucha la oración. ¿Quién es Todopoderoso? Santiago 5:16, la segunda parte dice, la oración del justo, y somos justos por medio de la fe, la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Entonces nosotros confiamos que la oración es poderosa no porque la persona orando es poderosa, ni porque nuestras palabras en sí tenían un poder especial, tenían una fórmula muy especial, pero porque confiamos que el Señor Todopoderoso escucha nuestras oraciones. Y por eso es poderosa nuestra oración. Otro punto. Es otra bendición. Y se mencionó antes sobre la promesa de Jesucristo donde 2 o 3 hay juntos. Hechos 2, versículo 42. Recordamos que en Hechos 1 habla de todo el cuerpo de creyentes en todo el mundo, probablemente de 120 personas reunidos en Jerusalén. Un capítulo después vemos el Espíritu Santo obrando por medio de los discípulos que tenían el poder de hablar en idiomas para que todos entendieran el mensaje de Jesucristo, que había venido un Salvador. Y después vemos la fe de miles de personas y habla Hechos 2:22 Hechos 2:42 sobre el resultado, las cuales estos creyentes se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una expresión de unidad es orar juntos, ¿verdad? Bien, entonces es una bendición y va a ser parte de la vida cristiana. Ese es el hábito de que vamos a hablar hoy.
que es este privilegio maravilloso que tenemos, es una parte de la vida de un discípulo, es fruto de fe, es parte de lo que vamos a querer hacer. Entonces, vamos a hablar un poco de esa bendición. Se mencionó, creo que fue por José antes en la clase, este pasaje, un pasaje muy corto, pero bonito. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:16 nos anime que oremos sin cesar. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Qué nos dice? Claro que no nos es posible tener las manos así, los ojos cerrados 24 horas, 7 días de la semana. Pero ¿qué es el significado entonces de orar sin cesar? Arturo, por favor. O sea, aquí lo que nos dice es que debemos orar siempre y en todo momento perseverando. O sea, no dice que le oremos todo el día, ¿no? Sino, digamos, cada vez que tengamos un tiempito o en el día tenemos muchas cosas que agradecer. Entonces, creo que tomarnos unos 2 minutitos por lo menos para una oración no está por demás y siempre ser agradecidos en todo momento. Bien, sí, bien dicho. Gracias, Arturo. ¿También iba a contar Alejandro? Sí, pastor, o sea, para mí el orar sin cesar se refiere más a que siempre tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón a nuestro Señor, ya que cuando, como dijimos, la oración es una comunicación con nuestro Padre, entonces esta comunicación debe ser permanente, siempre mantenerlo en la mente, que cualquier cosa estar... Gracias, Alejandro. Y creo que los dos están en lo correcto. Es algo que siempre hacemos como discípulos, ¿verdad? Es parte de nuestras vidas. Es algo que podemos hacer en cualquier momento del día, como nos dijo Arturo. Y es también que también siempre tenemos en la mente que Dios es bueno, escucha nuestras oraciones. Vamos a querer estar en comunicación con Él. Rubén, ¿también iba a contar? Pienso que orar sin cesar se refiere, por lo menos yo lo entiendo así, en mantener un vínculo cada vez más estrecho con el Padre. El orar para mí me hace crecer el espíritu y me hace crecer el pensamiento hacia mi Padre. Él sabe si es de corazón o no la oración, por supuesto que él todo lo sabe. Tiene de nosotros que tenga el Padre lejos, no lo llama por teléfono todos los días para saber de él. Más aún nosotros con nuestro Padre Celestial, tener un vínculo más afectivo, más agarrado, más fuerte, orar todos los días y sin cesar con el Padre, mantener esa fe alta y el espíritu alto cada vez mayor. Sí, gracias, Rubén. Es parte de la vida del cristiano, ¿verdad? Es parte de la vida del creyente. Gracias, Rubén. Rafael, ¿Puedo también. decirlo, pastor? Rafael y después María Narda, por favor. Sí, Rafael. pastor, pienso que este versículo, oren sin cesar, ¿qué nos quiere decir? Yo pienso que Jesús murió por nosotros en la cruz y resucitó para darnos vida y vida en abundancia, y es misericordioso con cada uno de nosotros. Entonces pienso que orar sin cesar es que siempre tengamos presente en nuestra mente a Dios, al Señor como nuestro único Salvador. No significa, como dijo el hermano que me antecedió, que nos pasemos las 24 horas del día orando, sino que siempre tengamos en nuestra mente al Señor Jesús para que Él nos libre y nos proteja de todo mal. Y la oración es un alimento para el alma que nos ayuda y nos reconforta. Gracias, Rafael. Sí, gracias. Entonces, y por eso usamos la palabra hábito. Es algo que es parte de nuestras vidas, es parte de la vida espiritual del creyente. María Narda, por favor.
Tiene su micrófono desactivado. Ahora sí. Bueno, para mí orar sin cesar es que estemos en comunión con el Señor todo el tiempo. Así estemos haciendo nuestras labores, pues estar en comunión con Él, orando el Padre Nuestro y recordando todos los versículos que están escritos en la Biblia. Cuando nosotros vamos a orar, dice el Señor que cerremos nuestra habitación y que estemos en comunión con Él. Sí, gracias. Gracias, Mariana. Bien dicho. Y es una comunión con ¿Algo más? El enemigo. Bien, entonces ahora vamos a ver, significa que la oración, y eso es lo que dijeron, creo, ¿verdad? Que es parte de es una práctica continua, es un hábito, es algo que siempre están haciendo los discípulos, es parte de la vida. Bueno, y sabemos al fin de cuentas que nuestras oraciones no son perfectas, pero oramos como pecadores perdonados en Cristo, arrepintiéndonos, alabando al Señor, dando gracias, pidiendo cosas, presentando nuestros problemas, orando por nuestro prójimo, con todas estas cosas, siempre, todos los días, presentando nuestras súplicas a Él. José, por favor, José Carrasco, por favor. También el orar nos lleva a ser dependientes de Dios. Así como es un hábito, una práctica continua, también es una dependencia de nuestro Creador. Bien, sí, también es una actitud, ¿verdad? La actitud de depender 100% en el Señor, de confiar en Él y dejar las cosas en sus manos, es una actitud. Bien, entonces, pero ¿cómo oramos? Entonces, la Biblia, Jesucristo mismo nos da el ejemplo de la oración, en la oración que Él nos enseñó. Sabemos que oramos siempre en el nombre y por la fe en Cristo Jesús, pero tenemos un buen ejemplo para seguir también en el apóstol Pablo. Él es escritor de 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y en sus cartas, inspiradas por el Espíritu Santo, escribe la palabra de Dios, pero también nos da un ejemplo de sus oraciones personales que también podemos usar para guiarnos en nuestra forma de orar. Entonces, vamos a leerlos y espero que tengan la Biblia ahí en la mano, o si no tienen, también está bien, tal vez está en la calle. Si personas no tienen la Biblia, solamente pueden también escuchar. Pero vamos a leer todos los pasajes que tienen en la pantalla. No voy a poner las palabras de cada pasaje en la pantalla, pero los vamos a leer. Y después vamos a nombrar unos temas que vemos en las oraciones, unas cosas que podemos aprender, mientras que nosotros también vivamos como discípulos de Jesucristo, orando con un hábito. Okay. El primer pasaje es de Romanos 1, 8 a 10. ¿Alguien nos puede leer Romanos 1, 8 a 10, por favor? Cualquier persona que tiene una Biblia para leer. Romanos 1, 8 a 10. Helene, por favor. Voy a leer. Ya. Helene, sí. ¿Puedo leer? Bueno, Helene con esto y Elmer con el próximo. Helene, por favor. Amén. Romanos 1, del 8 al 10. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Bien, entonces escuchamos de la oración de Pablo, ¿verdad? Que otra vez utiliza las palabras sin cesar, que fue su hábito de orar. Está pensando en el bien espiritual de los creyentes en Roma. Sí, gracias, Helene.
vamos al fin de la carta a los Romanos, el penúltimo capítulo 15, versículo 13. Elmer, por favor. Ya, sí. Romanos 15, Dice, 13. ok. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Elmer. Entonces, escuchamos pastor. otra oración de Pablo, ¿verdad? Que pide por el bienestar, el del gozo y paz en el corazón de los creyentes en Roma. Bien, vamos adelante a 1 de Corintios, la próxima carta de Pablo. ¿A María Narda lo tiene? 1 de Corintios 1:4. Sí, pastor. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Otra vez, escuchamos la palabra siempre y escuchamos a Pablo orando por el bien espiritual de ellos. Entonces, los que son líderes de otros guías espirituales de otras personas van a querer estar orando constantemente por su bien espiritual. Ahora vamos a Efesios. Yo la tengo. Alejandro, por favor, Efesios 1:16 al 18. Y dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Gracias, Alejandro. Vemos los mismos temas, ¿verdad? No ceso, dice Pablo sobre sus oraciones. Doy gracias. Vemos esta actitud de agradecimiento en sus oraciones. Y está pidiendo siempre por el bienestar espiritual, el crecimiento espiritual de ellos. Bien, gracias, Alejandro. Seguimos adelante en las cartas de Pablo. Yo tengo otra esa, vez, pastor. Arturo, sí, por favor. Sí. Filipenses 1:3-4. Ya la palabra de Dios nos dice, yo doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, rogando siempre con gozo por todos vosotros en todas mis oraciones. Bien, utiliza otra vez la palabra siempre, ¿verdad? Siempre hablando de sus oraciones y dando gracias. Vemos el hábito de él, que puede ser el hábito nuestro también. Vamos en el mismo capítulo de Filipenses 1:9-11. Rodrigo, por favor, ¿lo tiene? Filipenses 1:9-11. Sí, pastor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto, de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El mismo tema, ¿verdad? Y es muy consistente el tema en las oraciones de Pablo, que es un ejemplo para nosotros como creyente y también como líder de otras personas. Sus oraciones, entonces, y van las dos cosas juntos. Pablo siempre está compartiendo el Evangelio de Jesucristo y en sus palabras y en las palabras dichas y escritas, pero van también junto con las palabras que predicaba y enseñaba y escribía, la oración para los que estaban recibiendo. Entonces Pablo siempre recordando a estas personas en sus oraciones. Gracias. Vamos ahora a 1 de Tesalonicenses 1, 2 y 3. 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Pastor, Colosenses 1:13. 1 de Colosenses 1, 2 y 3. ¿Arturo lo tiene? Colosenses 1, 2 y 3. Perdón. Colosenses 1, Perdón. 3. Sí, Colosenses 1, 3. Sí. Colosenses 1, 3. Ya. La palabra de Dios nos dice, la gracia y paz sea con vosotros de parte de Dios Padre nuestro y de Jesucristo nuestro Señor. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Los temas, ¿verdad? Que
Y al leerlo así, vemos un tema muy obvio, ¿verdad? Que siempre estaba orando, que fue hábito del apóstol Pablo. A pesar de lo que él tenía mucho que hacer, vemos sus viajes, sus cartas, su actitud, su actividad, pero también vemos que él siempre tenía el tiempo para orar, ¿verdad? Apartaba tiempo. Y también el tema espiritual de sus oraciones. Es otra cosa que vemos. Ok. Y otra vez, no tenemos una ley que dice que tienen que orar exactamente como Pablo, pero sí nos puede ayudar en por ver sus oraciones y saber cómo nosotros, como los que aman a los demás, como creyentes, como los que están también que tienen el deseo de guiar a otras personas con la palabra, ¿cómo van a orar nosotros? Ok, vamos a 1 de Tesalonicenses 1, ora 1 de Tesalonicenses 1, 2 y 3. 1 de Tesalonicenses 1, 2 y 3. Voy a leer, pastor. Sí, Elmer, por favor. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Elmer. Y casi no lo tenemos que repetir, porque vemos el tema, ¿verdad? Es tan obvio. Ok. 1 de Tesalonicenses, ahora en capítulo 3. ¿Quién nos puede leer? Alejandro, por favor. Listo. 1 de Tesalonicenses 3, 9, 10. Y dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Y es otro tema que vemos que escuchamos también en la carta a los hermanos, ese deseo, bueno, ese deseo de volver a visitar a personas. Entonces, y nosotros sabemos que es ese deseo, ¿verdad? Porque ya estamos la mayoría de nosotros encerrados, no con las oportunidades de estar con otras personas como antes, con el deseo, como Pablo, en muchos casos, de poder compartir la palabra de Dios. Y vemos su deseo en 1 de Corintios. Ahora vamos al pasaje que sigue. Ahora, 2 de Tesalonicenses 1:3. José Carrasco, por favor. 2 de Tesalonicenses 1, versículo 3. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Así debe de ser, ya que la fe de ustedes va creciendo, y todos y cada uno de ustedes nunca abunden en amor. Uno de ustedes abunda en amor para con los demás. Gracias, José. Otra vez, reconocemos el tema aquí de las oraciones de Pablo. Ahora vamos a 2 de Timoteo. Esta es una carta escrita a una persona en particular, en primer lugar, y después a todos nosotros, pero empieza con Timoteo, pero vemos otra vez la oración. 2 de Timoteo 1, versículo 3. 2 de Timoteo. ¿La tengo? Alejandro, por favor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Muy bien, gracias, Alejandro. Y vamos a terminar con unas palabras de Filemón. Tal vez no pasamos mucho tiempo con Filemón, solamente tiene un capítulo, pero aún en una carta muy corta, la carta más corta del apóstol Pablo, tiene el tiempo para hablar de sus oraciones, ¿verdad? Filemón, vamos a leer versículos 4 y 5. 4 y 5 de Filemón. ¿Quién quisiera leer? Helene, por favor. Sí. Dice Filemón 4 y 5. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Gracias, Helene. Entonces, ahora pensando en los temas,
Y hay más, y solamente eso es para nombrar unas de las oraciones de Pablo. Y podemos aprender algo. ¿Qué podemos aprender de nuestra propia vida como discípulos? De la forma en que Pablo oró. ¿Cuáles son las cosas que podemos aplicar a nuestras vidas? Alejandro. Una de las cosas yo considero que puede ser el hecho de, como él dice, debemos orar de noche y de día. O sea, siempre mantener la oración en nuestra mente y en cada momento que podamos tener una oración o sea, una comunicación con nuestro Padre. Bien, sí, que noche y día en el pasaje que usted leyó, ¿verdad? Es algo que esta relación constante con el Señor. Sí, gracias, Alejandro. ¿Otro comentario sobre lo que podemos aprender? ¿Qué más? Arturo, por favor. Sí, pastor. O sea, aparte de lo que dice que debemos orar noche y día, nos pide que siempre en estas oraciones oremos también por los demás, no solamente por nosotros. Sí, sí, gracias, Arturo. Y Pablo sí ora por sí mismo, ¿verdad? Cuando habla de pero fue para hacer beneficio para los demás. Él quería visitar a personas. Eso fue un deseo. Él expresaba su deseo de visitar a otras personas en sus oraciones, pero estaba pensando en el bien de las otras personas. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas que podemos ver aquí? Las muchas oraciones de Pablo. Otra cosa que veo, comparando tal vez las oraciones de Pablo con las oraciones mías. Entonces, a veces y Dios nos invita a orar de cualquier cosa. Entonces, no es pecado orar por cosas terrenales, pero a veces dominan mis oraciones las cosas terrenales. Pueden ser cosas buenas de que queremos orar por la enfermedad de un amigo o por el bienestar físico de un miembro de mi familia. Orando recientemente, estaba orando por un conocido que perdió su trabajo, que también es otra cosa. Pero, ¿qué es lo que vemos en las oraciones de Pablo? Constantemente oraba por la cosa más importante, por la fe, por el bienestar espiritual, por el crecimiento espiritual, por los frutos de la fe de los seres queridos, de las almas bajo su cuidado espiritual. Y tal vez unos tienen como puestos oficiales, son llamados para ser líderes o pastores en la iglesia, otros tienen, pero creo que casi todas las personas en esta clase, tal vez todos, tienen personas bajo su cuidado espiritual. A personas en su familia o amigos que buscan respuestas espirituales de ustedes o con quienes están compartiendo la palabra de Dios. Vamos a querer compartir el mensaje y confiar que el evangelio es poderoso, es poder de Dios para salvación de todos los que creen, el Espíritu Santo sí obra así, pero también cuando pensamos en nuestras oraciones, ¿qué va a ser nuestro hábito? Vamos a estar orando por estas personas constantemente, pensando en su bien espiritual, pensando en su crecimiento espiritual, orando que el Señor en su misericordia con el poder del Evangelio cambie su corazón. Tal vez hay personas que un hijo rebelde, un amigo que no es creyente, con quien ha compartido la palabra de Dios y desea que este corazón se cambia. Y oramos por ellos y presentamos nuestras oraciones al Señor, confiando que Él escucha lo que decimos. Y eso también repitiendo las promesas de Dios en nuestras oraciones, diciendo, Señor, promete que obra por medio de tu evangelio, obre entonces en el corazón de Él, mi amigo, un miembro de mi familia, mi hermana, mi hija, para que esa persona tenga la fe que salva en Cristo Jesús. Entonces es algo, lo vemos en las oraciones fervientes del apóstol Pablo para el bienestar
de sus almas queridas. Bien, ¿algo más sobre las oraciones de Pablo? ¿Otro punto? Ok, otra cosa. Estas palabras que están en la pantalla ahora vienen directamente del video de hoy. ¿Alguien nos puede leer estas palabras para nosotros? Vienen del video. Es un repaso, pero vamos, sí. ¿Lo leo? Sí, por favor, Alejandro. Listo. Un amigo mío, plantador de iglesias, dijo que su primer paso para tener una conversación espiritual es preguntarle a una persona si puede orar por ella. Él dice que aunque la mayoría de la gente se niegue inicialmente a estudiar la Biblia, casi todos le darán algo porque pueda orar. Al orar por la persona, ha abierto la puerta para hablar con la persona nuevamente, esta vez compartiendo el poderoso mensaje de la salvación por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Bien, ok. Ahora pensando en estas palabras, y tenemos personas de todas partes en esta clase, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de México, de Nicaragua, de Honduras, bueno, de todas partes. Pero vamos a contestar una pregunta, porque esta es nuestra estrategia, no es un mandato del Señor, es una estrategia de un plantador de iglesias usaba. Entonces, pensando en su lugar, ¿dónde están? ¿Funcionaría esta estrategia como herramienta para ser discípulos donde usted está? Explique por qué sí o por qué no. ¿Puedo hablar, pastor? María Narda, sí, por favor. Bueno, sí funcionaría, porque yo lo he hecho. Sí. Por ejemplo, cuando yo voy a compartir el evangelio, me encuentro con la persona, le empiezo a hacer la plática y le digo, pues, qué necesidades tiene, me empieza a decir lo que pasa en su vida. Entonces yo le digo, ¿puedo orar por usted? Y me dice que sí. Entonces yo empiezo, bueno, empezamos a orar, le digo, empezamos con el Padre Nuestro y le pido por la petición que está necesitando esta persona. Entonces esta persona me empieza a preguntar y es cuando le hablo del Señor Jesucristo, que Bien. Jesucristo dio su vida por nosotros. Perfecto, Mariana. Y hacemos eso, ¿verdad? Entonces, no hacemos el uno sin hacer el otro. Pero podemos empezar, puede ser puede abrir la puerta y también tenemos las promesas de Dios conectadas con la oración. Y bueno, qué oportunidad para después también hablar del Señor Jesucristo. Gracias, Mariana. Alejandro, también veo la manito ahí. ¿Funcionaría en Bogotá, Colombia, Alejandro? Claro que sí, porque todos tenemos alguna necesidad, todos tenemos algo por qué pedir y prácticamente todos necesitamos alguna forma de comunicarnos con el Señor. Y, o sea, cualquier persona a la que uno se acerque y uno le hable y vea que hay una dificultad y uno le dice que si quiere que oremos por la dificultad que está presente, así sea una persona no creyente, va a decir que sí, que se haga la oración por la necesidad que presenta, por lo que permite abrir un campo para uno poder hablarle a la persona con respecto a la palabra del Señor. Bien, sí, gracias, Alejandro. Entonces, y recordamos que las dos cosas van juntos, entonces se cambia el corazón por medio del poder del Evangelio, pero la oración también puede ser una buena herramienta. Dios nos invita a orar, también puede abrir puertas. Sí, gracias, Alejandro. También en Colombia, en Medellín. Rodrigo, ¿qué dice usted? Sí, a mí también me ha funcionado mucho esa estrategia porque me toca trabajar mucho de domiciliario en el oficio que yo desempeño, entonces me toca relacionarme mucho con señoras del servicio, señoras de amas de casa, más que todo con damas. Ellas dicen cuando llegamos de pronto al tema de que uno es cristiano, evangélico cristiano, ellas dicen siempre, ay, ustedes como oran de bonito,
Entonces, mi respuesta casi siempre es, y usted también lo puede hacer. Si quiere, le enseño. Si venga, oremos juntos. No, no es que yo lo vaya a hacer, sino que oremos juntos. Yo le doy unas pautas para que usted aprenda también a orar bonito, como usted dice que oramos nosotros. Y hemos tenido éxito con eso. Sí, gracias, Rodrigo. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay unas personas que jamás, bueno, quisieran orar o quisieran estudiar la palabra con un cristiano, pero tal vez la misma persona nos hablaría de algo en su vida que quisiera que oremos. Es una oportunidad y después de eso vamos a tener una oportunidad. ¿Por qué podemos orar así? Bueno, porque tenemos la fe en Jesucristo, nuestro Salvador, que nos perdona y podemos después seguir hablando. Ya está abierta la puerta. Sí, gracias, Rodrigo. Rafael, ¿qué dice usted? Pienso que sí funciona. Sobre todo yo estoy acá en Colombia, estoy en la costa norte, en Ovejas Sucre. Y es que la oración, como he venido diciendo en cada una de mis intervenciones, es una conexión con Dios. Y nosotros siempre que vayamos a emprender cualquier actividad, primeramente debemos ponerla en manos de Dios para que Dios le dé la bendición a esa actividad que vamos a realizar. Por lo menos a mí me funciona, yo soy cristiano evangélico y yo creo mucho en el poder de la oración y la oración me reconforta y veo el poder de Dios reflejado en la oración, porque hay muchos capítulos y versículos bíblicos que hablan del poder de la oración y es la palabra viva de Cristo Jesús. Bien, sí, gracias, Rafael. La palabra vive de Cristo Jesús y las dos cosas van juntos. Entonces, sí, gracias, Rafael. Así, gracias por compartir tu experiencia. También de Colombia, Henry, díganos que funcionaría ahí en Ibagué. Es un adjetivo porque dice amigos franceses, adjetivo. No escucho nada. Sí, no le escucho bien, Henry. No se escucha nada. Sí, Ahora sí, ya, ¿no? Que tengo ahora Ah, sí. aquí, cuando nos reunimos acá, gracias a Dios por el Espíritu Santo, hay una persona que no lee la palabra, no lee la palabra, pero ella sí pide que oremos por ella. Y ella siente que la oración por medio del Espíritu Santo le llega cuando nos reunimos y le tomamos las manos y oramos por ella, para que el Espíritu Santo obre en ella. Y se ha venido sintiendo el cambio en ella, se siente bien, dice que sí le llama la atención, sí le gusta orar. Y entonces estamos pidiendo por obra del Espíritu Santo que también lea la palabra. Inclusive pues nosotros la leemos aquí y ella es muy renuente, pero el nombre de Cristo es el que hace la obra. Pero sí funciona, pastor. Gracias, Henry. Y si una persona, tal vez una estrategia también, si una persona está abierta a una oración, pero resiste el estudio de la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Incluimos el evangelio dentro de las oraciones. Reconocemos que somos pecadores, reconocemos que hay un solo salvador del pecado, y entonces podemos también en un sentido, enseñar y predicar el evangelio dentro de la oración misma, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que nuestra única esperanza es el Señor Jesucristo, para comunicar a una persona así algo, el poder del evangelio dentro de una misma oración. Sí, gracias, Henry. Muy bien, entonces, ahora otra pregunta. Y con esta pregunta voy a sencillamente compartir algunas cosas con ustedes. Hay muchas bendiciones de orar con la gente, ¿verdad? Puede abrir puertas. Sabemos que la oración es porosa. Vemos las oraciones de Pablo, que oramos por el bienestar de ellos, también animándolos, exhortándolos, alentándolos con el evangelio al mismo tiempo. Pero hay unos temas de tener en cuenta también. Una es la cosa que mencionamos antes, que enfoca que sí podemos orar y Dios nos invita a orar por el bienestar físico de otras personas en sus enfermedades,
pero vemos que la cosa más importante es el bienestar espiritual de otras personas, su crecimiento, su fe. Entonces vamos a querer que también oremos pensando en esto. Otro tema de tomar en cuenta, y otra cosa que mencionar, es que el ministerio o el hábito de visitar a personas en el hospital es algo muy bonito, muy bueno. Pero que puede ser algo de tener en cuenta, es que si alguien y oramos con una persona y según su propia voluntad, esta persona se recupera y es mejor, pero todavía es incrédulo y no tiene fe en Jesucristo. Esa persona todavía es perdida. Entonces, algo que tomar en cuenta cuando estamos orando con la gente, orando con personas enfermas, eso, lo que necesita aún más que sanidad física es sanidad espiritual, que solamente viene en Cristo. Bien, otra cosa que tomar en cuenta. Hablamos de la bendición de la oración, que es una forma de compañerismo entre creyentes. Es una forma de cómo expresamos la unidad que tenemos, pero también puede, un tema de tomar en cuenta es que, ¿qué pasa si expresamos la unidad con una persona que está muy metida en la falsa doctrina? Si oramos con una persona que está muy desviada de la palabra de Dios o desviada sencillamente de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Puede animar a esa persona en un camino malo. Ellos pueden pensar, todo está bien, oramos juntos, no es nada que tenemos estas diferencias de enseñanza bíblica, cuando sí es algo, es un problema, si ellos están enseñando, creyendo algo que va en contra de la Biblia. Entonces, algo de tomar en cuenta es si mi oración anima a una persona en su falsa creencia, no ayuda a esa persona. Si estoy expresando una falsa unidad con una persona o estoy animando a esa persona en un mal camino, es algo de tomar en cuenta. Bueno, sabemos al fin de cuentas que hay muchas bendiciones, ¿verdad? Hay muchas bendiciones. Es un privilegio poder venir al trono del Señor Todopoderoso. Menciono esas cosas solamente para tomarlos en cuenta. Pero también recordamos las muchas bendiciones que el Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, nos invita a venir a Él con todos nuestros problemas, orando por nosotros mismos, orando por los demás, pensando en el crecimiento espiritual, trayendo todas las cosas al Señor, sabiendo que Él es poderoso, que Él nos escucha, que Él promete escuchar nuestras oraciones y sus promesas son seguras. Bien, entonces es el hábito de hoy. Es orar con y por otras personas. Es algo que vamos a querer ver y como fruto de la fe, en agradecimiento, es algo que vamos a querer hacer siempre, todos los días de nuestras vidas. Bueno, nuestras oraciones no son perfectas, pero como todas nuestras vidas, limpiados por la sangre de Jesucristo, presentamos nuestras oraciones al Señor con confianza, como los hijos queridos de un padre. Y es el hábito de que hablamos hoy. También usándolo como herramienta del Evangelio, pensando como Pablo en el bien de los demás cuando oramos. Este es el cuarto hábito. Ya hablamos de los otros. Hacer el bien como Jesucristo, sanando al hijo de la viuda, andando con ojos abiertos como Jesucristo, cuando Él pasaba por Samaria y hablaba con la mujer samaritana. Y también vamos a querer hablar con la gente como Jesucristo, pasando tiempo con los recaudadores de impuestos, con Mateo y otros pecadores en la vista del mundo. Vamos a querer también pasar tiempo y hablar con la gente. Y el hábito de que hablamos hoy, que es orar con y por los demás. Como siempre, si quisieran pasar un poco más tiempo en el tema, voy a estar aquí en la conexión después de la clase, después de la despedida. Si quisiera quedarse por un rato para hablar sobre el tema o sencillamente para saludar a los compañeros, aquí vamos a estar por unos minutos después de la despedida.
Unas cosas de que debemos mencionar. El proyecto final. Ya hablamos mucho del proyecto. No hay nada que hacer ahora. El proyecto empieza después de nuestra última clase, que sería de hoy en 8. El lunes que viene vamos a terminar con nuestra última lección, la lección 9. Sin costo extra, tienen una lección extra. Generalmente tenemos 8 lecciones, en este curso hay 9. El lunes tenemos la última clase. El día después empezamos el proyecto final. Vamos a leer todos juntos, bueno, todos en casa, pero cada día todos vamos a leer 2 capítulos de Marcos. Van a poner un comentario en el grupo. Leí los 2 capítulos, pueden añadir comentarios si quieren, pero no es obligatorio. Pueden poner, ya leí los 2 capítulos, o pueden añadir un comentario, una pregunta, está bien, pero lo mínimo sería sencillamente expresar el hecho que ya fue leído la lectura del día. Y después de 8 días de estudio, de 2 capítulos cada día, vamos a poder decir que ya hemos leído todo el Evangelio de Marcos y también van a tener completo el proyecto final. ¿Hay alguna pregunta sobre el proyecto? Y este proyecto también tiene que ver mucho con el último hábito de que vamos a hablar el miércoles. El miércoles aquí a la misma hora, o si quieren en la mañana, vamos a hablar del último hábito que es escuchar de Jesucristo en su palabra. Es otro hábito que queremos fomentar. Entonces vamos a poner ese último hábito en práctica con el proyecto final. Dudas, preguntas, críticas, sugerencias. Bueno, ahora, entonces, claro que vamos a terminar la lección de hoy hablando del hábito de la oración con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Las bendiciones físicas, sí, de casa y comida, pero especialmente las bendiciones espirituales que nos has regalado. La fe en Cristo Jesús por medio del Evangelio, la oportunidad de estudiar tu palabra de Dios, crecer en la palabra y poder ser sus representantes en este mundo para compartir con otros. Oramos por los con quienes estamos compartiendo la palabra de Dios, que el Espíritu Santo obre en sus corazones por medio del mensaje de Jesucristo que compartimos, para que ellos que no son creyentes ya, que sean cambiados sus corazones por el poder del Espíritu Santo, para creer y poner su confianza en Cristo Jesús. Para los que ya son creyentes, con quienes estamos compartiendo la palabra de Dios, que les da a ellos crecimiento espiritual, para que crezcan, para poder mostrar sus frutos en el mundo, para que ellos también compartan las buenas nuevas de Jesucristo con otros. También, Señor, oramos por las personas en nuestras clases de Academia de Cristo. Obre en todos nosotros a través de la palabra de Dios que estudiamos, para que nosotros crezcamos en la verdadera fe, en nuestro conocimiento de tu bondad revelada en la palabra y en nuestra capacidad para poder compartir las buenas nuevas con nuestros prójimos. Guárdanos esta noche, Señor, de todo mal y peligro. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, qué Amén, bendición. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Con todos ustedes, pues, Gracias, ¿no? pastor. Bendiciones. Hasta luego, pastor. Gracias, pastor. Bendiciones para todos. Gracias, igualmente. Bendiciones a todos, bendiciones, saludos. Saludos, bendiciones, buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches, Gabino. Bendiciones. Bueno, los que todavía están, si hay un tema de que quieren hablar, o si solamente quisieran saludar a sus compañeros desde su lugar, bueno, lo que quieran hacer, aquí estamos para hablar. Pastor,
Una pregunta. ¿Usted qué opina de las personas que llegan y atan y desatan y amarran y hacen de todo durante una oración? Bueno, es una pregunta, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos que el Señor Jesucristo habla de nosotros sobre cómo orar, ¿verdad? Nos enseña cómo orar. Especialmente pienso en Mateo 6, versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. Entonces, si están orando, y eso viene de Mateo 6, versículo 5. Si nosotros, y no es para decir, y tenemos ejemplos en la Biblia de personas orando públicamente, como públicamente, y está bien. Lo que Jesucristo dice que si es el deseo de la persona de orar públicamente en una manera de que es solamente para hacer un show, ¿verdad? No está bien. No es lo que Dios quiere. Entonces, Él quiere que las oraciones sean siempre sinceras. Y Dios no escucha las oraciones por sus muchas palabras, como dice más adelante. Pero, las oraciones pueden ser largas, pero no son escuchadas las oraciones por ser más largas. Entonces, y especialmente, pero hablando de este tema, Mateo 6 habla mucho de eso. Es que hay pastores que dicen que lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo y que uno debe declarar en el nombre de Jesús para conseguir las cosas y todo eso, pero a mí me parece es una falacia, eso parece más como brujería que otra cosa, para mí. Sí. No sé, o sea. De acuerdo, Alejandro. Sí, 100% de acuerdo. Sí, porque y ese pasaje, un pasaje no muy entendido, sencillamente Jesucristo está hablando atar en la tierra y desatar en la tierra. Está diciendo en palabras, lo dice en palabras más claras en Juan 20, versículo 22. Jesucristo dice, a quienes ustedes perdonan los pecados, que serán perdonados, y a quienes no se los perdonan, no les serán perdonados. Entonces, a veces atamos los pecados de una persona, anunciamos, porque si una persona no se arrepiente y no piensa que es malo y no quiere poner su fe en Jesucristo, nosotros anunciamos el peligro, que son atados, no hay perdón aparte de Cristo. Pero si una persona arrepiente de sus pecados, anunciamos que son perdonados, desatamos los pecados de esta tierra, anunciamos lo que Dios nos ha anunciado en su palabra. Pero a fin de cuentas ponemos todos en las manos del Señor. Por eso Jesucristo, cuando nos enseña a orar, nos enseña a decir, hágase su voluntad, ¿verdad? Porque hágase tu voluntad, eso es lo que decimos al Señor, porque confiamos que su voluntad es buena. Alejandro, ¿está bien? Sí, señor. ¿Algo más? Rubén también tiene un comentario. Sí, pastor, con todo respeto, ¿no? Más que un hábito y una costumbre, me parece que debería ser la oración un sentimiento, algo creado por el Espíritu en nosotros. Ya sabemos que los fariseos lo hacían por hábito y que solo momentos para aparentar ante el público. Rubén, lo siento, pero no le puedo escuchar. No se escucha claramente su voz. Bendiciones, pastor. Otra vez estamos con el tema. Bueno, será para la próxima. Sí. Esperamos que próximamente vamos a poder escucharlo, Rubén, pero todavía estamos batallando con su audio. Y déjame ver. Ricardo, no le saludé antes. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo está todo, Ricardo? Tal vez no está.
Bien, entonces, que Dios les bendiga mucho. ¿Saben si tienen otra cosa de que quisiera hablar? O Rubén, si me puede preguntar por WhatsApp, usted sabe y tiene mi número, entonces me puede enviar el comentario que tenía directamente a mí por WhatsApp. ¿Está bien? Bien, entonces, que Dios les bendiga mucho. Fue un gusto estudiar la palabra de Dios con ustedes otra vez. Hasta la próxima. Hasta luego, pastor, que pase buena noche, que el Señor los bendiga. Igual, hermanos, hasta mañana. Hasta luego. Y que el Señor los bendiga. Hasta el miércoles, Alejandro. El miércoles. Sí, eso mañana tengo otra clase. Sí, bien, muy bien, muy bien. Muy bien.